a 100 años de la montaña mágica, un programa en conmemoración del centenario de la novela de Thomas Mann. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Les habla Daniela Cardona, miembro del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Y hoy me entusiasma saludarles y contarles que vamos a realizar un podcast con una serie de conversaciones que estarán en función de conmemorar los 100 años de la publicación de La Montaña Mágica. La intención es hacer un homenaje a esta obra que cumple 100 años, que es muy importante en el marco de la literatura universal, muy importante para un pensador que queremos mucho, Estanislao Zuleta, y que creemos vale la pena pensar en el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuál va a ser la metodología de este podcast a 100 años de la publicación de La Montaña Mágica? Vamos a ir conversando capítulo a capítulo de la novela. La novela tiene 7 capítulos y cada uno de los programas estará versando sobre uno de esos capítulos. Para esta conmemoración tendremos aquí en la mesa, tendremos aquí conversando a Santiago Piedrahita, director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Hola, Santi. Hola, un gusto conversar con ustedes. Y también tendremos a Sebastián Tobón, profesor universitario y director del Centro Colombiano para la Investigación Social. Hola, Sebas. Hola, Dani. Hola, Santi. Y bueno, también les estará acompañando quien les habla, quien les está saludando. Y para poder iniciar con este conjunto de conversaciones, pues nos corresponde hacer un contexto de la obra para que entonces los oyentes, las oyentes puedan situarse respecto a en qué momento se escribió esta obra, cuáles fueron las motivaciones para que la misma apareciera en el mundo. Y también queremos, antes de entrar en materia, de entrar propiamente en la conversación, hablar de la trama histórica, de los personajes que están situados en el primer capítulo. Hoy vamos a conversar sobre el primer capítulo, entonces vale mucho la pena que quienes nos escuchan pues puedan, insisto, poder imaginar junto con nosotros la trama histórica y los personajes pues que estarán hoy presentes aquí y que serán objeto de conversación. Bueno, para empezar entonces con el contexto, remitámonos primero al autor. Esta obra es de Thomas Mann, autor alemán que nació en 1875 y murió en 1955. Este periodo de tiempo en relación con Alemania es importante hacer notar que básicamente transcurre en una serie de cambios que sufrió esta nación. En 1871 se forma el Imperio Alemán como un Estado-nación y entre 1914 y el 18 participa de la Primera Guerra Mundial y luego, pues, en tanto resultó derrotada, se inaugura lo que se conoció como la República de Weimar. Luego, en el 33, sube Hitler al poder y se inaugura lo que se conoce como el Tercer Reich. Después de la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, vuelve y aparece pues una república ya dividida, un estado dividido en dos, entre el lado comunista y el lado capitalista. Todo esto le tocó entonces en vida a Thomas Mann y es importante hacerlo notar porque este autor no es indiferente a los destinos de su nación y de su sociedad, y sus obras pues entonces están implicadas.
De manera más específica, ya hablando de la montaña mágica, esta se empieza a escribir, la idea surge en 1912, en el verano, cuando Thomas Mann visita a su esposa en Davos, precisamente en un sanatorio al que ella debe acudir, precisamente pues por una enfermedad pulmonar. Allí Thomas Mann pasa en principio 3 semanas, así como el protagonista de nuestra obra, y a él, a Thomas Mann, también como a Hans Castor, pues, que va a ser el protagonista, le descubren un pequeño punto en un pulmón y le recomiendan que se quede algunos meses. Thomas Mann, en la misma situación que Hans Castor, hace lo contrario, porque Hans se queda en la montaña y lo que hace Thomas Mann es escribir La montaña mágica. Esta novela entonces se escribe entre 1912 y 1924, que es cuando se publica. Notarán ustedes que entonces el trasfondo, y por eso les traía lo de la historia, que tenemos es que se escribe antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial. Y se escribe en medio de un imperio alemán y luego se escribe en medio de una república. Esto es importante pues también porque estos temas políticos también van a estar presentes dentro de la obra. Esta obra tiene muchos temas, como los iremos viendo. Temas gruesos para ubicarlos son, por ejemplo, el tema del tiempo. A veces pues Thomas Mann la nombra como una novela temporal o que intenta hacer del tiempo un objeto de la narración y también una materia de la misma. También está el tema de la muerte como una tentación de una época. Está el tema de la enfermedad. Está el tema de la formación, como una novela de formación que se suscribe en la tradición alemana, pero al mismo tiempo rompe con ella. También es una novela sobre las discusiones entre liberalismo y totalitarismo, el liberalismo del siglo XIX y el totalitarismo del siglo XX, bueno, etcétera, etcétera. Creo que con esto nos podemos ir ubicando. De todas maneras, mientras vamos conversando y desarrollando la obra, se podrán entender un poco más las profundidades de los temas que voy enunciando. Bueno, ahí tenemos unas primeras provocaciones para que abramos esta novela y para que continuemos adentrándonos en ella. Pues me parece también importante, además de tener un contexto inicial, que podamos escuchar el argumento, la trama de este primer capítulo que vamos a conversar y también poder reconocer algunos de los personajes que empiezan a aparecer. Para eso, pues, entonces vamos a escuchar a Sebas. Simplemente voy a hacer como una especie de, digamos, relato general de lo que sucede en los primeros apartados de la obra, en el capítulo primero. Decir también pues que vamos a proceder de esta manera pues en lo venidero, ¿no? Vamos a empezar digamos, contando el argumento general para luego pues adentrarnos particularmente como en los pasajes y en los capítulos particulares y empezar a, digamos, como a discutir las preguntas, los temas que aparecen en esta novela. En el capítulo primero de La montaña mágica, digamos, aparece, digamos, los primeros personajes y se hace como una especie de presentación en primer plano de los que van a ser unos personajes pues, fundamentales dentro de la obra, ¿no? En el capítulo primero, digamos, aparece de relieve esta idea que da comienzo justamente a la obra. El joven Hans Castorp visita a su primo Joachim Siemsen durante 3 semanas en un sanatorio, el llamado Berghof de Davos, en Suiza. Joachim lleva 6 meses de tratamiento allí, realmente está enfermo. Y en sus primeras conversaciones con Hans le va a contar un poco acerca de las costumbres de la clínica, de la presencia de algunos visitantes, del carácter de algunos de estos personajes que luego vamos a ir encontrando en la novela. Al mismo tiempo, le explica muy particularmente que el tiempo allí es un fenómeno
curioso, particular, ¿no? Que el cómputo del tiempo en este lugar funciona de otra manera, ¿no? 3 semanas, va a decir Joachim, son como un día. Hans va a ocupar una habitación, la habitación número 34, que da nombre a uno de los apartados de este primer capítulo en el sanatorio. Y en este primer capítulo va a cenar en el restaurante con su primo, ¿no? Todas estas primeras escenas de alguna manera lo que muestran es como el telón de fondo de lo que va a ser la novela en general. Un poco nos deja a los lectores reconocer los espacios, los ambientes, las costumbres que hay en este sanatorio, ¿sí? En medio de esta comida, luego va a observar leer a una joven que no ha vivido fuera del sanatorio desde que era niña. También va a conocer a un personaje importante dentro de la novela, que es el doctor Krokowski, un médico que, como dice Joachim, se especializa fundamentalmente en la disección de las almas. Mientras Hans de alguna manera se estremece y expresa de múltiples impresiones angustiosas, ¿no? Y que estas angustias o estas impresiones angustiosas aparezcan en la forma de la risa, Joachim, por el contrario, siente frío y calor al mismo tiempo, ¿no? Y pasa dentro de esta montaña rusa febril, ¿no? Un hombre que realmente está enfermo, ¿vale? En general, pues este primer capítulo presenta pues estas impresiones de Hans, la angustia que padece pues ante estas primeras impresiones, y justamente pues en eso es que nos vamos a adentrar en lo que viene. Dos jornadas de viaje alejan al hombre y con mucha más razón al joven cuyas débiles raíces no han profundizado aún en la existencia, de su universo cotidiano, de todo lo que él consideraba sus deberes, intereses, preocupaciones y esperanzas. Le alejan infinitamente más de lo que pudo imaginar en el coche que le conducía a la estación. El espacio que, girando y huyendo, se interpone entre él y su punto de procedencia, desarrolla fuerzas que se cree reservadas al tiempo. Hora tras hora, el espacio determina transformaciones interiores muy semejantes a las que provoca el tiempo, pero de manera alguna las supera. Igual que éste, crea el olvido, pero lo hace desprendiendo a la persona humana de sus contingencias para transportarla a un estado de libertad inicial. Incluso del pedante y el burgués hace de un solo golpe una especie de vagabundo. El tiempo, según se dice, es el leteo. Pero el aire de las lejanías es un brebaje semejante y si su efecto es menos radical, es en cambio mucho más rápido. Bueno, ahí tenemos este apartado para ir también pensando en aquello que nos situaba Sebastián. Este pasaje precisamente nos muestra a un joven, al joven Hans, que hay que decir de una vez que tiene 23 años, que está haciendo un viaje al sanatorio Berghof, donde se va a encontrar con su primo. Y aquí es fundamental pensar en lo que significa ese viaje como distancia de la llanura, de su país en la llanura, que es el lugar de lo sabido, de lo habitual, de lo que conoce, que es el distanciamiento de una procedencia que también lo reclama él como trabajador. Cabe decir pues que este viaje se da en el momento en que Hans debe dar el paso de profesionalizarse o ya generar su práctica como ingeniero naval, y cuando debe dar el paso a ser ingeniero como tal, pues aparece este viaje también recomendado por su médico, que necesita, según este médico, Hans necesita de otros aires, y bueno, decide hacer este viaje que, como digo, lo aleja de aquello conocido. Ahí valdría la pena, y lo incorporo entonces como pregunta para que conversemos, Santi y Sebas, que nos empieza a decir aquí Thomas Mann respecto a la fuerza que puede tener el espacio
comprendido como distancia del lugar de origen, qué efectos, qué impactos puede tener sobre el espíritu de un joven, que como bien lo dice la cita que leí, tiene unas débiles raíces porque no se han profundizado aún en su existencia, en esa existencia pues que está determinada en la llanura de la cual se está alejando. Bueno, sí, yo creo que ahí podríamos empezar a notar un aspecto de la obra de Thomas Mann, y es que el paisaje, que en principio podría ser visto como una suerte de realismo en su descripción, o los espacios también simplemente como una descripción de dos mundos diferentes en el cual hay un tránsito simplemente por un viaje, en realidad lo que comportan dentro de sí son símbolos o relaciones simbólicas, pues si se quiere, que en este caso también se contraponen. Es decir, el espacio de la llanura no solamente va a ser un lugar que se contrapone entonces al otro espacio que es el de la montaña, como se contraponen geográficamente, no sé, dos altitudes, por decirlo así, sino que van a ser dos espacios que se contraponen en términos simbólicos, en relación, por ejemplo, con el deber, es decir, la llanura es el espacio del deber, es el espacio de la salud, es el espacio a donde la muerte se la puede llegar a reverenciar, es el espacio de la tradición, del arraigo, del proceso, del progreso. En cambio, la montaña, en una contraposición dialéctica, pues si se quiere, sería entonces el espacio de la enfermedad, de la contemplación, del ocio, del cinismo frente a la muerte también. Y en ese sentido, entonces, cuando aquí se habla de olvido, es para hacer, lo interpreto pues yo así, como una metáfora de aquello que puede empezar a surgir en gracia a las condiciones que desaparecen o se olvidan. Es decir, así como el olvido puede transformar a alguien, en este caso, cuando las condiciones que coaccionan la voluntad y los deseos y el querer de un joven se eliminan, o en todo caso se dejan en suspenso, pues porque se dejan atrás en la llanura, aparecen entonces bajo unas nuevas relaciones que se le proponen a Hans respecto al deber, a la enfermedad, a la muerte, etc. La posibilidad de que entonces ese espíritu, digamos, bajo ese nuevo campo que se le abre, empiece, como dice pues más adelante, a experimentar. Creo que eso tiene que ver y que en todo caso se presenta muy bien literariamente, porque en ese transcurso de ese viaje en tren hay un momento donde incluso siente vértigo el mismo Hans y se coge las manos, se coge el rostro con las manos, se lo cubre en un momento pues de vértigo, precisamente por aquello de que es muy susceptible pues a estos cambios. Esa susceptibilidad lo que habla es precisamente de un espíritu con pocas raíces, pues como lo dice ahí, o de demasiado falto de un fundamento fuerte en la vida, de un arraigo desde el cual se pueda parar y oponerse entonces a alguna fuerza o a estos cambios pues que en todo caso se le están presentando. Bueno, de todas maneras estamos en un momento muy incipiente del personaje. De todos modos empieza a pasar cosas en esa relación entre el personaje y el paisaje que va recorriendo en el tren que lo lleva hacia la montaña, hacia el sanatorio, y lo que podemos ir reconociendo es que algo está apareciendo en él que todavía no logra comprender del todo. Por ejemplo, hay un momento muy, muy particular cuando él viaja en ese tren, y es que lleva un libro de ingeniería naval y lo deja a un lado, como si dejase a un lado un ancla que lo conectaba con la llanura. Lo que nos dice Santiago de que esa relación con el clima, con el ambiente, pareciera también tener impactos en lo orgánico y en lo físico de Hans, porque lo vamos a encontrar
afiebrado, lo vamos a encontrar no sintiéndose del todo bien porque le atraviesan ciertas náuseas, etc. Y finalmente, para ver si querés decir algo, Sebas, no perder de vista que si algo empieza a aparecer en ese viaje hacia la montaña, es porque algo se está delatando de la llanura. ¿A qué me refiero con esto? Hay un momento donde su primo le dice que en el sanatorio que queda más alto en la montaña tiran los muertos por trineo hacia abajo. Y en ese momento hay una risa que desborda a Hans, algo que pues la muerte nos merece las más de las veces, una relación muy solemne, y lo que hace aquí el narrador es tirar a los muertos en trineo, montaña abajo, y que aparezca la risa de Hans. Uno tendría que preguntarse qué está pasando con el sentido de la vida en la llanura, para que en la montaña se empiece a ironizar sobre la muerte y a convertirse pues en objeto de burla, solamente para dejarlo ahí como algo que nos empiece a generar inquietud, precisamente por lo que decía Santiago, qué significa para este ingeniero, donde en la llanura debía quedarse trabajando y tomar el trabajo como un valor absoluto, donde también debía tener una familia. Él es un joven de una familia burguesa venida menos, y que va a pasar en la montaña, insisto, que pueda empezar a delatar algo que se está perdiendo en esa llanura o que se está resquebrajando. Dejarlo ahí. Si querés decir algo, Seba, sobre este primer apartado. ¡Ay! Ojo, este apartado se llama La Llegada, para que los oyentes que quieran seguir la lectura de la novela mientras nos van escuchando, pues se puedan situar que estamos en el momento de la llegada. Bueno, no, fundamentalmente enfatizar lo que ya Santiago ha dicho, ¿no? Esta no es una novela que, digamos, que apele al recurso narrativo del paisajismo para embellecer abstractamente, digamos, como los paisajes o los panoramas que nos presenta la novela, ¿no? Este paisajismo, y esto es algo pues que el mismo Estanislao Zuleta reconocía en algún momento, no tiene esa función ornamental, ¿no? Tiene más bien una función simbólica y tiene una función de, digamos, de servir de alguna manera de no sé, referencias psicológicas, espirituales, y que permitan al mismo tiempo pues como formular una serie de oposiciones a lo largo de la novela, ¿no? En primer lugar, justamente ese arriba y abajo, esa especie de geografía pues que plantea Thomas Mann, es una geografía, si uno quiere, axiológica, o es una geografía en la que no se oponen digamos, simplemente visiones de la naturaleza, sino visiones del mundo, visiones de lo bueno, visiones de lo malo, visiones de lo correcto, de la moral, etcétera, ¿no? Pero creo que también se quedaría uno corto por ahora, pues simplemente al presentarlo de esta manera como una oposición tan simple, ¿no? La novela lo que va a mostrar en todo momento es que hay una imbricación, ¿no? Y creo que lo que decía Daniel hace un momento, de que sean los muertos los que retornan de alguna manera de la montaña a la llanura, de esta forma como tan poco sacrosanta, de alguna manera pues lo que le dice a uno es que hay una relativización de los valores, ¿no? Y que no todo es tan absolutamente claro como se creería, al menos en términos de lo que es correcto e incorrecto, de lo que es sagrado, de lo que es profano, ¿no? Entonces, en esa medida creo que esta es una novela que todo el tiempo está realizándose la pregunta, a partir de las coordenadas geográficas o a partir de coordenadas paisajísticas, qué es lo que está sucediendo en términos sociales, qué es lo que está sucediendo en términos económicos, políticos, y qué está sucediendo con las personas, con la sociedad en general, ¿no? En este apartado de la llegada, pues se encuentra Hans por primera vez con su primo, que es realmente la excusa de este viaje, y es quien por primera vez le presenta a él una visión del tiempo,
digamos, de un tiempo no lineal, de un tiempo no natural, de un tiempo al que el extranjero de alguna manera se tendrá que habituar, se tendrá que aclimatar en este viaje, ¿no? Y es un tiempo que se contrae, que se expande, que no es el tiempo matemático lineal con el que se miden las cosas justamente en el espacio de la llanura, ¿no? Como se anunciaba pues ahorita en la descripción del argumento general, es un tiempo que a veces simplemente no se siente, ¿no? Donde un instante pequeño se puede alargar o donde grandes porciones de tiempo se pueden contraer. Eso por ahora. Sí, yo quería hacer énfasis en esa relación entre Hans Castorp y Joachim, porque pues, la contraposición que estamos haciendo entre la llanura y la montaña se ve muy bien en el sentido de estos dos personajes, es decir, Hans viene de la llanura, representa las formas de ver de la llanura y en ese sentido es un extranjero frente a aquel que lo va a recibir, que ya es una suerte de experto pues en la vida y está aclimatado a la vida de la montaña. Y entonces en esto que decía Sebastián de que esta diferencia relativiza los absolutos, es decir, porque si existe una forma de ver el tiempo en la llanura y otra en la montaña, entonces significa que no hay una forma absoluta de ver el tiempo. Es lo que también le va dando el carácter a la novela de una novela de formación, porque entonces este pobre ingeniero, más o menos pues, mediocre, de una vida simple, que no ha conocido nada más que su pequeña ciudad, tiene que abrirse entonces a la novedad de unas formas de relación con el tiempo, con el trabajo, con la enfermedad, con la muerte, con las que en principio va a chocar y que precisamente van a empezar a poner en cuestión y a relativizar aquello que para él simplemente aparecía como un sentido común dado, naturalizado, pero que entonces ya va a ver que entonces es una posición relativa entre otras. Bueno, entonces voy a leer un pasajito del siguiente apartado que se llama el número 34 y que me parece que ya empieza a dar cuenta precisamente de lo que Hans empieza a experimentar. Entonces habla Hans. ¿Dónde están los huéspedes?, preguntó a su primo. Hacen la cura de reposo, respondió este. Hoy me han dado permiso para salir, pues quería ir a recibirte. Normalmente también me tumbo en la galería después de cenar. Faltó poco para que la risa se apoderara de nuevo de Hans. ¿Cómo? ¿En noche oscura y con niebla os tumbáis en el balcón?, preguntó con voz vacilante. Sí, así nos lo ordenan, desde las 8 hasta las 10. Pero ven a ver tu cuarto y a lavarte las manos. Entraron en el ascensor, cuyo mecanismo eléctrico accionó el criado francés. Mientras subían, Hans Castorp se enjuagaba los ojos. Estoy agotado de tanto reír, dijo resoplando. Me has contado tantas locuras. Tu historia de la disección psíquica ha sido demasiado. Además, estoy un poco fatigado por el viaje. ¿No tienes los pies fríos? Al mismo tiempo noto que el rostro me arde. Es desagradable. Comeremos enseguida, ¿verdad? Creo que tengo hambre. ¿Se come bien aquí arriba? Bueno, traía este pasaje para hacer énfasis pues entonces en esto de la novedad. La novedad de eso de tumbarse en la chaise longue, que es una suerte pues como de camilla muy cómoda que ellos ponen en los balcones precisamente porque la cura de reposo consiste en eso, en tumbarse y no hacer nada y ganar la habilidad precisamente de que el tiempo pase sin hacer nada. Pero también aquello de la disección psíquica, que es a lo que se dedica uno de los médicos, que también a él le sorprende y le da risa. Y el tema pues de la relación también con la muerte, bueno, y cómo se trata la enfermedad. Creo que el pasaje da cuenta de esto que estaba señalándoles en el sentido de que, como notaron, para Joachim eso es una cosa que ya se le volvió normal y que es en gracia también a un extranjero que él puede empezar también como a volver a ver.
Bueno, en este apartado, Santi, yo creo que se hace mucho más clara, o empiezan a aparecer mucho más claramente estas primeras relaciones con la muerte, ¿no? Es decir, Hans, este personaje que acaba de llegar al sanatorio, ha heredado, por decirlo de alguna manera, su habitación, ¿no? La número 34, ¿no? Y al decir que la ha heredado, quiere decir que alguien recientemente ha muerto allí, ¿cierto? Y un poco esta relación superficial o más o menos seria con la muerte aparece relativizada, aparece claramente relativizada pues, en estos apartados. Empieza uno también con Hans, con el protagonista, a descubrir los espacios, ¿no? Los espacios típicamente burgueses, ¿no? Es un espacio elegante, pero es un espacio también diseñado para el ocio, ¿no? Y en esa medida como que se abre una nueva dimensión de lo burgués y uno empieza pues como a ser testigo muy cercano de esas nuevas dimensiones de lo burgués, ¿no? Ya no es lo burgués que justamente Hans ha dejado provisionalmente, entre comillas, atrás, el mundo del trabajo, de la construcción del mundo, ¿no? De la profundización de las relaciones sociales, etcétera, sino que es el mundo del ocio, del disfrute, donde pasa el tiempo y ese tiempo no se llena productivamente, sino que se llena con una recuperación. La recuperación de que todavía no se sabe, todavía no sabemos qué es lo que realmente o de qué se están recuperando realmente los miembros de este sanatorio, ¿no? Digamos, es un tema del que vamos a hablar más adelante, ¿no? La naturaleza, digamos, particular de la enfermedad en este lugar. Pero por ahora creo yo que este es el escenario, ¿no? Un poco el paisaje aparece aquí como una forma de escenario cercano para nosotros los lectores. Solo subrayar algo de lo que se ha dicho y que tiene que ver con la vida horizontal que realizan en la montaña los que allí están como enfermos, que nos aparezca la pregunta, aquí pues me dirijo a los y las oyentes, haciendo pues un énfasis en eso, y es qué significa esa vida horizontal por parte de unos hombres y unas mujeres que llegan a la montaña y que no pareciera muy claro, como decía Sebastián, de qué es que están enfermos, cuál es la enfermedad que está atacando al cuerpo de estas personas que se encuentran en el sanatorio Berghof. Y a propósito de esa relación tan poco sacralizada con la muerte, se nos dice que Hans llega a esta habitación donde ha muerto una americana la noche anterior y bueno, que corresponde hacer desinfectarla para que llegue un huésped más, que uno podría decir un cliente más del Berghof, porque creo que eso también vale la pena señalarlo, que estos enfermos de la llanura, ¿por qué han enfermado? Es una pregunta que debemos hacernos, o de qué enfermedad se está hablando. Llegan a un sanatorio donde pagan por poder volverse ociosos y poder tumbarse y tener una vida horizontal. Bueno, ahí podemos, lleguemos al restaurante a propósito de que estamos reconociendo estos espacios del sanatorio. Sí, uno podría decir que realmente los huéspedes de este sanatorio pasan poco tiempo en el cuarto, ¿no? A no ser que esté gravemente enfermo, ¿no? Y van a pasar casi la mayor parte del tiempo o echados en sus sillas, en sus camillas para el descanso o en el restaurante, ¿no? Esta es una novela en la que se come mucho. Y lo vamos a ver a menudo, ¿no? La comida es como la ocasión justamente para la socialización. Es la ocasión para volver sobre las relaciones que se van a establecer y que se van a entablar dentro de la obra. Y por eso, pues esta primera presentación que hace Thomas Mann del lugar que recibía Hans Castorp tiene que pasar necesariamente por ahí, por el restaurante, por entregarnos una visión de lo que ese restaurante es. Pero el tiempo debe de pasar para vosotros relativamente deprisa, dijo Hans Castorp.
Deprisa y despacio, como quieras, contestó Joachim. Quiero decir que no pasa de ningún modo. Aquí no hay tiempo, no hay vida, añadió moviendo la cabeza y cogió el vaso. Hans Castorp continuaba bebiendo a pesar de que sentía su rostro caliente como el fuego, pero su cuerpo seguía estando frío y en todos sus miembros había una especie de inquietud particularmente alegre que al mismo tiempo le atormentaba un poco. Sus palabras se precipitaban, balbuceaba con frecuencia y con un gesto indiferente de la mano cambiaba de tema. Joachim también estaba muy animado y la conversación continuó con mayor libertad y alegría cuando la señora, que canturreaba y tabaleaba, se puso en pie y se marchó. Bueno, en este pasaje, fundamentalmente, ve uno un poco ya de la naturaleza de la experiencia psicológica que habíamos anunciado justamente al comienzo de la discusión, ¿no? Joachim le anuncia muy claramente a Hans que la naturaleza del tiempo aquí es muy particular, ¿no? Que aquí no hay tiempo, ¿no? Que aquí no hay vida, ¿no? ¿Y qué quiere decir Joachim con esta idea de que aquí no hay tiempo y que aquí no hay vida? Pues es algo que se va a ir desarrollando. Joachim es un personaje muy interesante, alrededor del cual creo que nos vamos a centrar más adelante, pero digamos como que valga decir por ahora que mientras que Hans tenía como excusa la visita a su primo no era un huésped de vocación en este sanatorio, ¿no? Sino que era un huésped transitorio, era un huésped que quería regresar lo más rápido posible al mundo de la llanura. Era un militar, había hecho carrera militar y en esta medida tenía una vocación práctica, material, quería intervenir en la vida de los hombres. Pero la enfermedad, una enfermedad física, esta sí, se lo hacía imposible, ¿no? Y por eso pasaba allí, ¿no? Joachim es un hombre melancólico, es un hombre fuerte, digo, en las descripciones físicas que hace Thomas Mann de la naturaleza de este personaje, pero esa fortaleza todo el tiempo se ve contrastada justamente con esta tristeza, la tristeza de no poder cumplir su vocación y su destino, ¿no? De ahí pues que una respuesta más o menos pesimista o negativa que le lanza Joachim a Hans en este pasaje tenga que ver con la idea de que no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo para quien espera lo más rápido posible regresar a la llanura y no hay tiempo para quien el descanso y esta larga temporalidad obligada en el reposo pues es una carga autoritariamente impuesta para solucionar su enfermedad. A propósito de eso que mencionas, Sebas, sobre que el primo de Hans no tiene vocación de enfermo porque no ve la hora de regresar a la llanura. Este apartado de en el restaurante pareciera empezar a decirnos que esa vocación no se encontrará tampoco en Hans, porque en este apartado pues, de la novela, Hans se encuentra con Krokowski, uno de los médicos del sanatorio, el que hace las disecciones psíquicas. Cruzan unas palabras y en medio de ese diálogo Hans le dice que él no está ahí como enfermo, ha ido a visitar a su primo y le dice pues que pasará poco tiempo allí porque se encuentra plenamente sano y hay una burla por parte de Krokowski porque dice, bueno, no había conocido nunca a alguien que se concibiera plenamente sano. Y es interesante porque ahí aparece la inquietud también para el lector, la lectora de, ¿será que sí es cierto que este hombre no tiene la vocación de enfermo como todos los que están allí en la montaña? Pues hay que decir que este personaje Krokowski que aquí lo introducen, obviamente va a ser el representante del psicoanálisis en la novela. Va a ser el psicoanalista de cabecera, un psicoanalista que irá desde las investigaciones científicas sobre el amor hasta las especulaciones más profundas sobre la espiritualidad y el más allá, ¿no? En una especie de burla o de ironía que luego va a lanzar pues también Thomas Mann sobre el psicoanálisis, a pesar pues de que él era un fiel, aunque él era un atento lector de Freud. Sí.
Y este capítulo termina con un sueño, ¿no? Sí. Termina con un sueño de Hans, un sueño febril. A propósito de Freud. A propósito de Freud, ¿no? Es decir, después de dejarle claro a Krokowski que es un hombre sano y que estará allí solo por 3 semanas, ¿no? En una especie de sueño febril, Hans reconstruye las primeras impresiones y a modo de conclusión casi que hace como una especie de collage visual, ¿no? En la que se filtran algunos deseos, ¿no? Valdría en algún punto la pena hacerle un análisis pues a ese sueño, ¿no? Es un sueño en el que aparece Joachim en una postura sumamente extraña, en una postura corporal sumamente extraña. No se lo puede imaginar como deformado, descendiendo de la montaña en un trineo, ¿no? Claro. Ya se había anunciado antes, o ya Joachim había hablado justamente de esta idea de cómo descendían los muertos de la montaña. Y creo que aquí se empieza a entablar una relación muy profunda, quizá de culpa, ¿no? Respecto incluso a su propio primo, ¿no? Creo que aquí no vale la pena pues como profundizar mucho más en este asunto de la culpa, porque eso se desarrollará después. Pero resulta muy interesante, digamos, pensar este sueño, ver este sueño como una imagen que de alguna manera aglutina todas las impresiones, entre comillas, paisajísticas, geográficas que hemos tenido en este primer apartado. Sí, en todo caso ese sueño da cuenta de varias cosas. Uno, que aunque Thomas Mann ironice con el psicoanálisis bajo la figura de Krokowski, su obra conversa con el psicoanálisis, pues en este caso a través del sueño, en donde se nota pues que todos esos restos diurnos son elaborados pues bajo la forma de una representación muy condensada, y habla pues también de que la llegada de Hans a este nuevo espacio simbólico ha sido de tal carácter que incluso pues lo ha sorprendido al punto de hacerlo soñar con estos aspectos que le causaron risa, pues, pero que es una risa que es más bien una impresión con la que no puede sino elaborar bajo la forma pues de la risa. Bueno, hemos llegado al final de este primer podcast. Ojalá abran la novela para leer este primer capítulo, si los hemos dejado antojados, si ya lo leyeron, que de alguna manera la conversación los haya acompañado en la reflexión de la lectura ya hecha. Y bueno, anímense a leer el segundo capítulo, a conectarse al segundo podcast, donde estaremos entonces viendo qué ocurre con este joven de 23 años que ha dejado la llanura para ir a la montaña. Este programa es realizado por el Centro de Estudios Estanislao Zuleta y el Centro Colombiano para la Investigación Social, apoyado por el DAD, Servicio Académico de Intercambio Alemán, y por la Fundación Confiar. Agradecemos a Casa Morada y a Radio Latente por su apoyo en la grabación.